Buen día, chicos y chicas. Arrancamos nuestro cuarto módulo. Espero que no hayan tenido tantos inconvenientes la clase anterior para el tema del examen. Quiero saber si rindieron bien, si tuvieron otros inconvenientes. Eh, y nada, solo eso. Que hoy estamos arrancando un poquito más tarde por inconvenientes técnicos. Hoy vamos a hablar, está un poco extensa la clase, pero vamos a tratar de culminar a las 11:30 aproximadamente, ¿sí? Vamos a hablar de los principios del entrenamiento y algunos métodos, ya adentrarnos a algunos métodos aplicados al entrenamiento. Como saben, este tema del video, los links que les dejo es, si alguno de ustedes puede pasar después al grupal que tenemos, sería excelente para que puedan ver desde el WhatsApp directamente, ¿sí? No les pongo acá porque se va a trabar la, la computadora y nos vamos a quedar desconectados otra vez. Entonces, por favor, si pasan después al grupal, entonces tienen más facilidad para acceder al video también. Bueno, vamos a hablar primeramente del síndrome general de adaptación, este mundo o la teoría en sí sobre los métodos de entrenamiento y sobre lo que es los principios del entrenamiento. Ustedes van a encontrar varios autores que se enfocan, algunos citan 8, 12, 14. Nosotros vamos a adentrarnos, vamos a agarrarnos de 8 eh, leyes aproximadamente, creo que son 8 o 10 los que les voy a citar acá. Si tienen alguna duda, anoten, porque a partir de ahora esta es prácticamente como una ley que rige todo lo que ustedes vayan a planificar de aquí en adelante, ¿sí? Nosotros inconscientemente, cuando nos metemos ya al mundo del entrenamiento, vamos abarcando cada uno de estos métodos y principios, muchas veces evidentemente sin tener el conocimiento más a fondo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos un poquito más y para arrancar vamos a hablar del síndrome general de adaptación, ¿sí? Como bien sabemos, el entrenamiento actúa siempre como un estrés o un shock físico y hormonal momentáneo. Crea una especie de protección contra el estrés que bien podría tratarse del desarrollo de un estado de resistencia para posteriormente provocar lo que conocemos como una adaptación, ¿sí? El nivel de alteración de la homeostasis por medio de un estímulo determinado, que sería en este caso el ejercicio físico, es responsable del comportamiento de la curva del estado del entrenamiento, que vamos a ir viendo cómo describen los gráficos enfocados a esto. Las modificaciones que se vayan dando en la estructura del entrenamiento permiten nuevos procesos de adaptación. Estas serían las fases. Entonces, esta estructura se vería de la siguiente forma si lo vamos a graficar. Sería primero un estímulo, un shock, ¿sí? Un shock físico. Esto sería conocido como una sesión de entrenamiento, ¿sí? Es lo que pasa dentro de la sesión de entrenamiento, ¿sí? Empezamos entonces un estímulo, un estrés, un shock. Después tenemos una ruptura del equilibrio en el organismo, ¿sí? Después tenemos un desgaste o una ruptura, o conocido también como el catabolismo. Y en una cuarta fase o una cuarta estructura tenemos un contrashock, tiempo o proceso de recuperación. En el quinto tenemos una ganancia y un desarrollo superando siempre el estado inicial o el estado anterior. A todo este proceso, a todas estas modificaciones o cambios que pasan dentro del organismo, esto es conocido como un síndrome general de adaptación.
Entonces sabemos que esto es durante el entrenamiento, eh, el estrés causado, el shock físico que se genera durante una sesión de entrenamiento, estas son las fases por las cuales pasa nuestro organismo y nuestra estructura. Si vamos a conversar o vamos a ver en relación al estímulo del entrenamiento, vamos a hablar primeramente del principio de intensidad. El autor que da nombre a este concepto, lo tienen ahí en 1963, Selye, afirma que el organismo sufre un desequilibrio frente a la acción de un agente estresante, lo que habíamos nombrado anteriormente, produciéndose una ruptura de la homeostasis que si dicho agente perdura en el tiempo de forma continua o continuada, da origen a diferentes reacciones en función de su persistencia. Es decir, el organismo que es sometido a un esfuerzo físico se adapta progresivamente para soportar cargas cada vez mayores o superiores. Es por ello que pueden darse diferentes situaciones cuando sometemos al organismo a diferentes estímulos. Entonces tenemos los estímulos de baja intensidad, son aquellos que no provocan ninguna respuesta. Tenemos los estímulos de mediana intensidad y cuando nos referimos a estímulos estamos hablando justamente de los ejercicios que se dan dentro de una sesión de entrenamiento. Tenemos estímulos de mediana intensidad, no provoca adaptación, pero sí causan una cierta excitación. Del lado derecho, entonces, tienen, o el lado izquierdo para ustedes, ¿verdad? Tienen el gráfico de cómo sería el comportamiento de estos estímulos, siempre refiriéndose a lo que es el umbral inicial del organismo, ¿sí? Después tenemos los estímulos de intensidad fuerte. Estos no solo provocan excitación, sino que además se suma la adaptación posterior o la supercompensación para la mejora de las capacidades del organismo. Después tenemos los estímulos de intensidad demasiado fuerte o muy altas. Estas provocan un desgaste sin posibilidad de recuperación debido a un estímulo o una serie de estímulos excesivos, que tampoco es lo ideal, que esto se podría denominar shock del entrenamiento. Como pueden observar en el gráfico, pueden ver las columnas en rojo o los bloques en rojo. Sabemos que los estímulos inferiores a lo que es el umbral, sería la forma inicial del organismo, esto no tiene ningún efecto, ¿sí? Que sería justamente los estímulos de baja intensidad. Estos no provocan ninguna respuesta en el organismo. Después tenemos el segundo, que serían los estímulos de mediana intensidad. No provoca adaptación, pero sí causa una cierta excitación. Ahí se llegaría a un efecto justamente ya de mantenimiento también, estamos llegando a un efecto de adaptación de las primeras semanas. Estos estímulos son débiles y no alcanzan el umbral máximo de excitación, ¿sí? Para conseguir los cambios necesarios. Después tenemos entre un efecto óptimo y un efecto de mantenimiento, tenemos los estímulos fuertes que son ya por encima del umbral, que estos serían el efecto que buscamos, ¿sí? Después de ese periodo de adaptación. Y después ya tenemos superando esta etapa que ya serían estímulos demasiado fuertes que superen, por supuesto, el umbral inicial de excitación. Tenemos un efecto perjudicial, ¿sí? Este ya sería el shock del entrenamiento, que aquí hay un desgaste, no hay recuperación y aquí es donde se pueden ver reflejados si aplicamos mal, ¿sí? Del estímulo inferior saltarnos a un estímulo de intensidad demasiado fuerte y nos estamos refiriendo a las cargas, a la intensidad del entrenamiento, a las cargas durante el entrenamiento, la cantidad de ejercicios, la distribución de los ejercicios durante el entrenamiento, ¿sí? Entonces, siempre que sea todo en exceso, ustedes saben que no es conveniente y por supuesto esto es lo que puede llevar a una sobrecarga,
un desgaste y después, por supuesto, hay lesiones de por medio también, ¿sí? O sea, así sería el comportamiento de los diferentes estímulos reflejados en el organismo. Después de este principio de la intensidad, ¿sí? Recuerden entonces que tenemos estímulos de baja intensidad, de mediana intensidad, de intensidad fuerte y de intensidad demasiado fuerte, ¿sí? Que también tienen ya un efecto perjudicial. Después de esto vamos a pasar al principio de la progresión. Chicos, estos principios que vamos nombrando son leyes que rigen eh, prácticamente el mundo del entrenamiento, ¿sí? Entonces, como el abogado tiene sus leyes, nosotros los entrenadores tenemos que regirnos y tenemos que conocer cuáles son estas leyes. Entonces, por eso es tan importante, vamos a decir, la parte tediosa a lo mejor, o más leída de lo que es nuestro curso. Y como les digo siempre a los demás, también no se queden con lo que solamente están viendo, investiguen un poco más, como le digo, hay varios autores que hablan, ejemplifican con más gráficos y demás, entonces busquen, investiguen aquello que no les quede claro también y pregunten, por supuesto. Después vamos a pasar entonces como segundo principio, pasamos al de la progresión, tercer principio ya porque tenemos el primero que es el de adaptación, principio de la intensidad y el principio de la progresión. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un principio de progresión? O también lo van a encontrar como aumento progresivo de la carga. Nos indica que es necesario someter al organismo a cargas cada vez mayores a lo largo de la temporada del entrenamiento para lograr nuevas adaptaciones, ¿sí? La supercompensación provocada en el organismo por los diferentes tipos de estímulos del entrenamiento incrementa el rendimiento del individuo, del atleta y el nivel del umbral de adaptación. Nunca estamos igual que cuando arrancamos aquella primera vez. Entonces, esos estímulos son los que siempre uno tiene que ir trabajando. Pero si no, se llega a una fase de estancamiento. De ahí es que es importante un aumento controlado y progresivo de las cargas de acuerdo a la capacidad de adaptación del individuo. Por lo tanto, la aplicación repetida del mismo nivel de carga provocará reacciones cada vez que sean menores o va a ir cesando, ¿sí? Menores ganancias en el nivel del rendimiento y en algún momento ese estímulo ya no superará el umbral inicial de adaptación, no va a provocar las reacciones deseadas en el organismo. Por esta razón, las cargas se deben incrementar de forma progresiva, modificando el volumen, la intensidad de los ejercicios, de la forma organizada y según siempre el nivel del deportista o de la persona o del individuo que estén entrenando, ¿sí? Para lograr siempre los efectos deseados. De ahí esa importancia entonces del aumento progresivo de las cargas y controlar que no es solamente la carga, o sea, se habla de volumen, de intensidad, de la organización de los ejercicios, de la distribución, del descanso, ¿sí? Entonces, acá podemos ver también otros dos gráficos que reflejan cuál sería el comportamiento cuando el organismo se encuentra por debajo del umbral, por encima del umbral y hasta dónde llega la tolerancia máxima a los diferentes tipos de estímulos. Hablamos de un estímulo de intensidad baja, de intensidad media, de intensidad fuerte y de intensidad alta o demasiado fuerte, ¿sí? En el principio de la progresión de las cargas, para entender bien los principios del entrenamiento, en concreto es importante saber que la aplicación de un estímulo constante supone inicialmente una evolución positiva, ¿sí? Al iniciar. Ahí entra el periodo de adaptación, seguida de un estancamiento. Todos pasamos por esa fase de estancamiento. Y finalmente de una involución o disminución de dicha capacidad. O sea, estas son fases que en sí el organismo va rompiendo o va sobrellevando según el tipo de estímulo. Y de ahí es tan importante que
sepan ustedes justamente qué leyes y cómo aplicar estas leyes de los principios del entrenamiento y en qué fase se puede aplicar cada una de estas leyes. Nosotros para su estudio lo estamos separando, pero esto funciona siempre en unión y completo. Uno se complementa con otro, ¿sí? La progresión de las cargas se produce incrementando cualquiera de los siguientes parámetros, pero siguiendo este orden. Y hablamos de 3 parámetros que se toman en cuenta para lo que es el principio del aumento progresivo de las cargas o la progresión de las cargas o el de progresión, como ustedes lo quieran llamar. Volumen. Cuando hablamos de volumen nos estamos refiriendo a un tiempo total de trabajo, cantidad de metros recorridos, cantidad de kilos levantados o el número de repeticiones, ¿sí? Volumen entonces engloba todas estas opciones. Si hablamos de intensidad, tomamos en cuenta el aspecto cualitativo del ejercicio, la calidad del ejercicio, es decir, aumento de la velocidad, aumento de los kilogramos en trabajos de fuerza, frecuencia cardíaca, aumento del volumen máximo de oxígeno, aumento también del kilometraje, etcétera. Y como tercer punto tenemos la complejidad de la actividad o de los ejercicios. Cuando hablamos de complejidad, ya son ejercicios que sean principales, ejercicios auxiliares, ejercicios secundarios o ejercicios que sean ya combinados, ¿sí? Entonces, cuando vemos que la persona ya está en condiciones, es donde complejizamos y donde rompemos ese esquema de trabajar solamente extensión de cuádriceps en la silla, ¿sí? Buscamos otras alternativas que sean ya un poco más complejos, que impliquen trabajar la misma zona y hacer otras combinaciones, ¿sí? Entonces, cuando aplique este principio de progresión de las cargas o el aumento progresivo de las cargas, siempre voy a tomar en cuenta el volumen, la intensidad y la complejidad. El de sobrecarga, ¿sí? Este principio, también llamado ley de Schultz-Arnold, nos dice que es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidades y duración superiores a los que soporta regularmente o normalmente para conseguir o para lograr modificaciones en el organismo del individuo o del atleta que potencien sus capacidades físicas hacia la actividad deportiva determinada. Esto si es que tiene un deporte determinado. Si no, si lo está haciendo por entrenamiento regular, ¿sí? Por mejorar su condición física, su aspecto físico, tanto interno como externamente hablando. Entonces, también tenemos entonces este principio de la sobrecarga. Siempre lo que buscamos es potenciar. Dios mío, ¿por qué me ha aparecido eso ahí? Sí. Bueno, si ven cositas apareciendo, no se asusten. Se quiere colgar, parece. Eh, Esto es muy parecido. Todos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que todos parecen lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sí? Los principios. Fíjense que este es el principio de la progresión o el aumento progresivo de las cargas. Y este es el de sobrecarga, ¿sí? Que dice, el estímulo provocado por el ejercicio, ¿sí? Altera el equilibrio interno del organismo. Y siempre vamos a estar hablando de eso. Llamado homeostasis. Durante la fase de recuperación, el organismo se adapta para recuperar el equilibrio, pero a niveles funcionales superiores de cómo empezó, ¿sí? A los que tenía en la fase inicial con anterioridad, mediante un proceso llamado supercompensación, que es un término que van a escuchar, o sobrecompensación. Lo que aplicado a las disciplinas deportivas
redunda en una mejora en el rendimiento. Cuando ustedes escuchen supercompensación o sobrecompensación, tienen que saber que es entonces siempre referente a lo que es. Se rompió el equilibrio interno del organismo, ¿sí? Se busca recuperar ese equilibrio, pero lograr una capacidad, vamos a decir, un nivel mayor o más elevado durante todo ese proceso, ¿sí? No estar como en principio. Entonces es una mejora en el rendimiento físico. Es importante que la sobrecarga, este término entra dentro de lo que es el principio de la sobrecarga, ¿sí? Después vamos a ver el término solo aparte también. Es importante que la sobrecarga siempre sea superior al umbral de adaptación de la persona. O de lo contrario, no provocará una reacción que mejore el rendimiento. Pero también debe ser inferior al límite de tolerancia máxima. O sea, no puedo, de un estado inicial no puedo pasar en la segunda semana, por ejemplo, a estímulos que sean extremadamente fuertes, ¿sí? Porque evidentemente ahí voy a ocasionar lo que viene, o sea, es una lesión, una sobrecarga, no va a ser una supercompensación ni una sobrecompensación, ¿sí? Si yo supero no, si yo estoy por debajo del nivel de, del umbral de adaptación, ¿sí? Eh, no voy a conseguir ninguna reacción, o sea, voy a estar en un estancamiento, pero si yo de golpe sobrecargo demasiado, también voy a evitar, o sea, voy a conseguir una fatiga, puede haber una lesión. Entonces, la tolerancia tampoco va a ser buena, ¿sí? Entonces, ningún extremo nunca es bueno, ¿sí? Ni el muy bajo ni el muy alto. Y esto nos estamos refiriendo a los estímulos. También debe ser inferior al límite de tolerancia máxima del individuo para evitar el sobreentrenamiento y la reducción del rendimiento asociado con este fenómeno. Entonces, ¿qué es la supercompensación? Es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio del organismo por el estímulo del entrenamiento que son los ejercicios. La capacidad de adaptación que genera como respuesta el organismo justamente, o esta respuesta fisiológica a esa alteración del equilibrio. Esta es la base del fenómeno de la supercompensación. Podemos decir que este fenómeno tiene tres posibles variantes: la positiva, la nula o la negativa. La supercompensación positiva entonces se da cuando la carga, la sesión de entrenamiento es recuperada por encima del nivel que se partió. Y aquí entra lo de adaptación. Si un esfuerzo se repite cuando han desaparecido los efectos de trabajo anterior, de los días anteriores, existe un desarrollo funcional. Por lo tanto, los descansos largos, sepan que los descansos demasiado largos no entrenan. También se denomina supercompensación nula, ¿sí? Cuando un esfuerzo se repite y se repite, se le da un tiempo muy extenso de descansos. Estamos hablando durante y después del entrenamiento, ¿sí? Durante los ejercicios y después de la sesión de entrenamiento. Esto se denomina como una supercompensación nula. Entonces, este tipo de trabajo no entrena, ¿sí? No se entrena. Si el esfuerzo se repite sin que haya cumplido totalmente la fase de supercompensación, el nivel funcional desciende y aparece el cansancio y la fatiga muscular. Por lo tanto, los descansos, que son muy cortos, también son contraproducentes. Estos sobreentrenan al organismo, también denominado como supercompensación negativa. Cuando los descansos son los adecuados, el organismo asimila la actividad realizada, se permite completar la fase de supercompensación y la capacidad funcional aumenta. A esto se le denomina supercompensación positiva, ¿sí? Y ahí pueden observar el gráfico que tienen, partimos de un nivel inicial, ¿sí? Tienen la línea horizontal, que sería nuestro nivel, nuestro organismo en un periodo inicial,
y tienen la otra línea que está de forma vertical, que sería el rendimiento. ¿Y cuáles son las diferentes fases y cómo sería el comportamiento cuando hablamos de una supercompensación positiva? ¿Sí? Tenemos una fase de disminución, hay una fase de recuperación y de adaptación también, hay una supercompensación, y si no se generase un nuevo estímulo, el rendimiento vuelve a caer y volvemos a esa fase, a esa rayita de fase de disminución o fase de recuperación, que es lo que no se quiere. Por eso es tan importante una buena distribución y guía y planificación del tipo de entrenamiento, ¿sí? O si no estamos haciendo siempre lo mismo y no se generó una adaptación, pero después inclusive puede haber un descenso, ¿sí? Puede aparecer una super compensación o nula o una supercompensación negativa, ¿sí? Cuando hay cansancio, cuando no se recupera del todo, cuando ya siente que no, estaba levantando, por decir, en bíceps, no sé, 12,5 kilos en mancuerna por lado, volvemos a tener que bajar el peso, las repeticiones, cuando ya no genera esos cambios que esperamos en el organismo, entonces tener cuidado siempre, por eso la importancia de planificar de forma individual a sus alumnos. Recordar que no todos tienen la misma condición y capacidad, ni esa capacidad de adaptación para la misma zona muscular o los mismos tipos de trabajo o de sesiones de entrenamiento. Tener cuidado con eso. El nombre, ¿cuáles serían los ciclos de la supercompensación? Tenemos entonces, estas serían las diferentes fases, ¿sí? Que tenemos dentro de la supercompensación, o sea, la distribución según el tipo de. Tenemos la nula, la negativa y la positiva. Y aquí tenemos los ciclos, que también son muy parecidos. Su nombre, el señor Selye, cuyo descubrimiento supuso un gran avance para llegar a conocer, como hoy día se conoce, el término de supercompensación. Cuando escuchen entonces el término de supercompensación, recuerden que es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por el estímulo del entrenamiento, o sea, a través del ejercicio físico. Es nada más y nada menos que la capacidad de adaptación de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, esta supercompensación, Selye defendía que existían 3 fases dentro de este síndrome, porque es un proceso que pasa con el organismo, entonces es conocido también como síndrome de la supercompensación. Hay una fase de adaptación, hay una fase de alarma y una fase de agotamiento, ¿sí? Entonces, de estas fases, vamos a mirar la importancia de lo que destaca lo que es el principio de la recuperación, ¿sí? ¿De qué habla este principio? Indica que las personas, el individuo, el atleta, necesita un periodo de descanso entre los diferentes estímulos. Acuérdense que los estímulos son los ejercicios que nosotros distribuimos, para darle tiempo al cuerpo de recuperar el equilibrio, que los músculos descansen, adaptarse, obtener los máximos beneficios posibles del entrenamiento físico. La falta de descanso o el descanso insuficiente pueden provocar lesiones, mal funcionamiento del sistema inmune, fatiga crónica, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, ansiedad, estados anímicos negativos, entre otros factores. La recuperación entonces durante el periodo de descanso restaura los niveles de hidratación, reservas energéticas, repara la estructura de las fibras musculares y elimina las sustancias de desecho de los procesos metabólicos. También ayuda a reducir el estrés resultante del esfuerzo y otras actividades realizadas. Acuérdense que no solo entrenamos, ¿sí? Tenemos otras cargas, otras responsabilidades. Entonces, aquí se engloba todo. La duración del periodo de recuperación siempre es variable y depende del objetivo y la magnitud del estímulo del entrenamiento, del nivel de la persona, ¿sí? Y de las características de los estímulos de entrenamiento que hayan tenido anteriormente, ¿sí? A esto se refiere entonces
tomar en cuenta este principio de recuperación. Después pasamos al principio de la reversibilidad o el principio de la continuidad también. ¿A qué se refiere? Nos advierte que los beneficios obtenidos a través de un programa, de un buen programa de entrenamiento, se verán reducidas o se perderán completamente si el entrenamiento se reduce, se suspende completamente. Este fenómeno se llama desentrenamiento. Aparece rápidamente una vez que se ha suspendido el entrenamiento. En algunos casos es posible ver pérdidas de condición física en tan solo 2 semanas de interrupción, incluso en adaptaciones que requirieron mucho más tiempo para lograrse. O sea, hay capacidades físicas que ustedes saben que se trabajan 3 meses intensamente y en 2 semanas que yo suspenda un entrenamiento, que me haya pasado algo, yo voy perdiendo eso que me costó 3 meses conseguir, ¿sí? A este principio también se le llama principio de la continuidad, por el énfasis que pone en mantener un programa de entrenamiento de forma ininterrumpida y, como su nombre lo dice, de continuidad, ¿sí? Durante toda la carrera, o en este caso se refiere a un deportista o a un individuo que tenga un objetivo que esté planificado para un cierto periodo de tiempo. Un programa entonces de entrenamiento continuo permite alcanzar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en el momento oportuno, logrando así adaptaciones a partir de los resultados de años anteriores o el tipo de entrenamiento que hayan llevado años anteriores. Entonces, a este principio se le conoce como el de reversibilidad o el de continuidad. La necesidad de evitar la reversibilidad de las adaptaciones siempre es un factor determinante en la estructuración de los programas de entrenamiento. Entre los aspectos más importantes que se ven afectados por este factor se encuentra la necesidad de asegurarse de que los periodos de tiempo entre sesiones de entrenamiento no sean demasiado largos para que no se pierda la influencia de la sesión anterior y de mantener, por supuesto, a la persona activa, al individuo, al atleta, durante los periodos que existan o si tiene de objetivo algún tipo de competencia. Y ahí pueden observar más o menos un gráfico de cómo sería justamente que yo necesito una buena distribución de los ejercicios, necesito un descanso, necesito tener una continuidad y necesito, por supuesto, no hacer al azar, no escoger al azar los ejercicios, siempre va a ir enfocado al objetivo de la persona y a la condición física de la persona también, ¿sí? Este principio de continuidad nos empuja a darle las sesiones, a programar las sesiones de acuerdo al tiempo, a las otras actividades que tenga la persona también. Si van a ser 1, 2, 3, 4 días seguidos. Hay gente, por ejemplo, que va el día lunes, no va el martes, no va el miércoles, aparece el jueves otra vez, entonces volvemos otra vez al día 1. Y habla de todo eso, de la importancia de no dejar también, y hablamos de sesiones más largas, que muchas veces, por ejemplo, se doblaron el tobillo, entonces dicen, no, no me voy a ir al gimnasio, no voy a entrenar, porque, o sea, no voy a entrenar, me dieron una semana de descanso, pero vos no entrenes lo que implique esa zona lesionada, pero hay otras zonas del cuerpo que se pueden movilizar y se pueden entrenar, entonces buscar esas alternativas para continuar con las sesiones y para que no haya justamente este efecto reverso, ¿sí? De regresar al día 1 otra vez, o sea, un retroceso es lo que pasa cuando cortamos por mucho tiempo. Entonces, tratar de evitar eso por sobre todo. Y así se vería entonces también el proceso de la supercompensación, tomando en cuenta el tiempo, el rendimiento, ¿sí? El estímulo, esas rayas punteadas que encuentran ahí, discontinuas, serían el estímulo. Ahí tienen una fase de fatiga, tienen la fase de recuperación después de esa fatiga o una fase inicial después de la adaptación. Hay una recuperación. Si el estímulo es el ideal, ¿sí? Tomando en cuenta todas las fases, va a haber una supercompensación, una adaptación del organismo. Y si yo no doy los estímulos necesarios y no controlo los diferentes
las diferentes fases, los diferentes aspectos y factores que tengo que tomar en cuenta para la planificación del entrenamiento de un individuo, evidentemente aquí va a pasar un efecto reverso, o sea, vamos a regresar, vamos a caer, va a caer en picada y por supuesto vamos a llegar a esa fase otra vez por debajo de nuestra fase inicial. O sea, la condición en la que iniciamos, podemos volver a caer en eso si justamente le dejamos mucho tiempo sin entrenar, por ejemplo, ciertas capacidades, no sé, como la resistencia y la fuerza, son capacidades que eh, cuesta conseguir, lleva su tiempo de estabilizar justamente. Si cortamos muy repentinamente y cortamos por un periodo de tiempo, como les decía, hay capacidades que tardan 3 meses, ¿sí? En reflejarse bien, en conseguir ese resultado y en tan solo 2 semanas, por alguna lesión o por algo que dejo de asistir porque me doblé el tobillo, porque no sé, porque no puedo trabajar, porque tengo una lesión en el hombro, entonces buscar otras alternativas y no darle ese corte para no tener este efecto reverso, ¿sí? Entonces, como datos, aquí hay un resumen de los puntos específicos de algunos aspectos que tienen que tomar en cuenta para estos principios. Se indica que la ausencia de una buena estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas. Los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por la actividad continuada. ¿Sí? Ahí ya citamos 3 principios juntos. Las mejoras logradas rápidamente en los procesos de adaptación suponen rápidas pérdidas al cesar la actividad estimuladora. Las ganancias logradas entonces más lentamente o más progresivamente implican un mayor periodo de mantenimiento. Por ejemplo, después de 2 meses de trabajo intensivo de fuerza, la detención total de la actividad determina una disminución importante de las cualidades de fuerza en tan solo 2 semanas y la vuelta a ese nivel inicial en 2 y 3 meses. O sea, recuperar eso otra vez implica de 2 a 3 meses, ¿sí? Lo que me costó 2 meses de trabajo intensivo, lo pierdo en 2 semanas. Y volver a recuperar me va a llevar de entre 2 a 3 meses. Las cualidades de resistencia obtenidas en un entreno específico de 2 meses pueden desaparecer completamente en 1 mes y medio. Ahí citamos al señor Platón, ¿no? Entonces, estos datos a tomar en cuenta, chicos. Hablamos del principio de la especificidad. Este señala que un entrenamiento efectivo debe estar alineado con las características del deporte, o sea, enfocado al objetivo o al deporte del individuo, del atleta o de la persona que vayamos a encarar. Cada deporte, cada actividad necesita estímulos específicos para desarrollarse. Ustedes se van a encontrar con personas que se preparan para correr, personas que se están preparando para su casamiento, personas que simplemente se fueron por prescripción médica, son las más complicadas, personas que necesitan ganar mayor resistencia física, personas que tienen atrofia muscular, que por el tipo de actividad o por las horas que se pasa en una mala postura o en una cuestión postural, ya necesita otro tipo de fortalecimiento, hablando en zona de espalda y demás, ¿sí? Necesita tono muscular y demás. Entonces, cada entrenamiento y cada planificación debe ser específico, tomando en cuenta todos los aspectos de la vida cotidiana de ese individuo. Entonces, cada deporte y cada actividad necesita de estímulos específicos para poder desarrollar las habilidades del atleta, del individuo, porque induce en el organismo diferentes respuestas a nivel cardíaco, respiratorio, muscular, metabólico, dependiendo siempre de la duración, la intensidad y la forma. Con niveles bajos de rendimiento o al iniciar el entrenamiento, los estímulos de carácter general provocan un desequilibrio en todos los sistemas
estamos hablando de eso, que estamos hablando respiratorio, cardíaco, a nivel también, por supuesto, cerebral, muscular y metabólica. Eh, entonces se induce o se provoca un desequilibrio en todos estos sistemas del cuerpo, lo que mejora más adelante el rendimiento. Sin embargo, al incrementarse la capacidad del individuo, del deportista, los estímulos deben estar cada vez más localizados y enfocados en los sistemas que deseen trabajar. ¿A qué se refiere con esto? Otra vez vamos a los sistemas del cuerpo. Si lo voy a enfocar más para una cuestión respiratoria, para una cuestión cardíaca, para una cuestión muscular o para todo el sistema metabólico, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta todo esto, el aspecto o las fases de duración, intensidad, forma, ¿sí? Tomar en cuenta todo esto siempre en dependencia, entonces, a que sea más localizado y más enfocado, más localizado también justamente al sistema, a lo que se quiera reflejar o a lo que se quiera trabajar, para lograr, por supuesto, superar el umbral de adaptación. Siempre la idea, pues, es superar ese umbral de adaptación o ese umbral inicial, esa condición física inicial. Siempre es subir y mantenerse. Muchas veces muchas personas se mantienen, pero no rompen ese esquema, ni bajan ni suben de nivel, ¿sí? Sino hacen una fase de mantenimiento nada más, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todo eso, en dependencia de lo que la persona tenga como objetivo, o si tienen atletas, o si tienen deportistas, entonces enfocar que sea específico, que sea localizado, que sea focalizado de acuerdo, ver qué es lo que necesitan mejorar y qué aspecto, ¿sí? Los entrenadores entonces deben conocer minuciosamente las características del deporte, si nos referimos a que tengan algunos atletas que sean deportistas específicos de, no sé, deportes con pelota, deporte colectivo, deporte de combate, deporte individual o colectivo, también se toma en cuenta la posición en la que juega, todo lo demás. Para estimular el cuerpo de la manera requerida, deben identificarse las habilidades que son necesarias trabajar ante una evaluación y de los requerimientos de la disciplina y de las competiciones. Si es que tienen competencias de interés, ustedes tienen que tomar en cuenta cuándo son sus competencias y la programación, por supuesto, principal de su otro entrenador. O sea, se trabaja en conjunto. Este principio de la especificidad obliga a los atletas o al individuo a entrenarse en las características específicas de la modalidad deportiva. Pero esto no significa que deba dejarse de lado la preparación física general, o sea, trabajar todas las capacidades y las cualidades físicas. Mientras más amplio sea el conjunto de habilidades motoras ejercitadas, más fácil va a ser desarrollar nuevas formas de movimiento relacionados a la disciplina. A tener en cuenta entonces el momento en el cual se puede comenzar una especialización va a depender, esto nos referimos a que si ustedes tienen, por ejemplo, edades adolescentes o niños o ya tienen etapas, ya tienen deportistas que sean profesionales como tal, tomamos en cuenta que el momento para empezar una especialización como tal en algún deporte específico, tenemos que tomar en cuenta la edad de la persona, la maduración, el grado de desarrollo físico, los años que tiene de entrenamiento general, las características del deporte en la cual se van a especializar y las exigencias del esfuerzo, la edad de máximo rendimiento deportivo, y en deportes de coordinación y velocidad, los resultados pueden ser alcanzados en edades tempranas, ¿sí? Mientras que en los deportes que sean donde entre en juego el sistema muscular o cardiorrespiratorios, la edad de maduración se alcanza más tarde. O sea, acá entra lo de fuerza, por ejemplo. Así, por ejemplo, en las actividades deportivas caracterizadas, perdón, por el empleo de la velocidad y la fuerza rápida, eh, que también entra lo de musculación aquí, los mejores resultados se logran entre los 21 y 23 años. Y en las pruebas que requieren más resistencia o más fuerza máxima, los mejores resultados se obtienen entre los 24 y 26 años. ¿Okay? Tienen un dato entonces, si van a trabajar fuerza explosiva o fuerza resistencia o fuerza máxima, ¿sí? Después tenemos un principio que sí o sí para mí debería ser el primero que tenemos que aplicar,
El principio de la individualidad. Cada persona es un mundo aparte. Podemos parecernos mucho en peso, en aspecto físico, podemos ser hermanos, podemos tener la misma edad, varón, mujer, etcétera, etcétera, pero cada persona, cada individuo que ustedes vean y se crucen, es un mundo aparte, ¿sí? Establece entonces el principio de la individualidad que las cargas de entrenamiento y las rutinas de ejercicio deben adaptarse a las características específicas de cada persona para que éstas sean efectivas y se maximicen los beneficios físicos y de salud. Todas las personas somos diferentes y reaccionamos de formas diversas a los estímulos del proceso de entrenamiento. Dos individuos obtendrán diferentes niveles de mejora en su potencial deportivo o condición física al someterse a un programa, a un mismo programa de entrenamiento. Incluso si inician el trabajo con el mismo nivel de condición física, los resultados siempre van a ser diferentes, ¿sí? Los entrenadores entonces deben saber organizar el programa de trabajo o la planificación, considerando las capacidades y las limitaciones individuales de cada uno, tanto físicas como cognitivas. Esto se refiere al principio de la individualidad. De aquí pasamos entonces a lo que es el principio de la periodización. Vayan contando cuántos principios ya tenemos. Yo les dije 8 o 9. Este principio, esperen que un ratito, llegó mi vencimiento de la cuota. Que falta de respeto. Bueno, el principio de la periodización entonces involucra la alteración del programa de entrenamiento, con intervalos regulares. Aquí se cambia la intensidad, el volumen y otros aspectos según las características del calendario, si es que tienen atletas profesionales, en dependencia del deporte que. Y por supuesto, esto también tiene que ver con un calendario de objetivos. O sea, plantearse un objetivo para un periodo de 3 meses a corto o mediano o largo plazo. A eso se refiere. ¿Quién? Ay, pensé que alguien me estaba rayando. Entonces, este principio permite estructurar el entrenamiento en el tiempo al combinar otros principios fundamentales como los que vimos anteriormente, como el de progresión, el de recuperación, el de reversibilidad y el de individualidad. En este de periodización entran todos estos puntos. La periodización, entonces, el entrenamiento nos pide dividir el año de trabajo o los meses en diferentes etapas con objetivos específicos por meses, por semana, dentro del proceso de desarrollo de las capacidades de las personas, del individuo, de los atletas, para garantizar que estos estén en la mejor forma posible al momento de participar o al momento de su objetivo como tal, ¿verdad? Se basa en el conocimiento científico que nos señala que un atleta, un individuo, no puede mantenerse siempre en su mejor forma deportiva o en su nivel máximo de máximo rendimiento permanentemente, ¿sí? Esto obliga también a pasar por periodos de desarrollo, mantenimiento, reducción de la forma deportiva para garantizar el logro de sus objetivos a lo largo de la temporada. Por eso se planifica, chicos, ¿sí? Por eso hay una preparación física general, por eso hay un periodo de adaptación, hay un periodo de mantenimiento, no siempre vamos a estar al 100%, ¿sí? Conclusiones entonces de los principios del entrenamiento. Los principios fundamentales del entrenamiento deportivo se aplican a todas las disciplinas y actividades deportivas, todo tipo de entrenamiento. El seguimiento de los principios fundamentales del entrenamiento deportivo maximiza la efectividad de los programas y las planificaciones del entrenamiento. Según el principio de la sobrecarga, es necesario entonces someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta normalmente para lograr las ganancias deseadas en el rendimiento. Según el principio de la progresión, también nos indica que si no se incrementa la carga progresivamente, no se darán las condiciones para el aumento del rendimiento físico. Los deportistas, los individuos, los atletas necesitan periodos de descanso entre estímulos para que el cuerpo recupere el equilibrio y esté preparado para el siguiente estímulo. Las adaptaciones que son producto del entrenamiento son reversibles y se pierden luego de cortos periodos de tiempo sin entrenar. Tener en cuenta entonces la distribución del tiempo que van a entrenar, las veces
las sesiones de entrenamiento, cuántas veces por semana van a entrenar, el horario en el que van a entrenar. Las personas o los atletas, el individuo debe entrenarse según las características específicas de la modalidad o del objetivo que tengan, sin dejar de lado el entrenamiento físico general. Y los programas de entrenamiento deben considerar las diferencias entre los atletas, las personas, los individuos, según sus características y que cada uno somos únicos e individuales y somos de características únicas. La periodización del entrenamiento divide el trabajo o ayuda a dividir el trabajo en periodos, en etapas, con objetivos específicos para garantizar que las personas lleguen a las competencias, o los atletas lleguen a las competencias con su mejor nivel de rendimiento físico posible. Entonces, chicos, ya saben, aquí vamos los medios. Cuando hablemos de medios, acá cerramos lo de principios de entrenamiento. Y acá solamente le voy a dar un tip antes de entrar a métodos de entrenamiento. Los medios son ejercicios físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo de la persona o del atleta para desarrollar su condición física, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de medios, estamos hablando de ejercicios físicos. Cuando hablemos de leyes que rigen el entrenamiento, estamos hablando de los principios del entrenamiento. Y cuando hablemos de métodos, estos nada más y nada menos son que los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades motoras, las técnicas y las tácticas. ¿Está bien? Entonces tenemos leyes, principios del entrenamiento, medios, los ejercicios físicos que tienen una carga funcional sobre el cuerpo para desarrollar una mejor condición física. Y cuando hablemos de métodos, estos son los instrumentos que tenemos nosotros para justamente desarrollar y programar también estas capacidades, la mejora de estas capacidades motoras, técnicas y tácticas. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a dejar entonces hoy la clase. Les dije que iba a terminar a las 10:30, pero se me extendió un poquito, pero 1 hora clavado tuvimos, así que súper bien. Vamos a continuar entonces con métodos del entrenamiento en la siguiente clase, eh, que está bastante interesante, también les va a gustar. Por ahora les pido que lean un poquito más. Si algo no entendieron, por favor anoten, vamos a tratar de sacar la duda, pregunten, para eso tenemos también el grupal. Y si tienen algún material que quieran compartir, ustedes saben que igualmente ahí lo pueden compartir también. Traten de ver el videito que no es largo que les puse al principio, el link, para entender un poco más sobre lo que son los principios del entrenamiento. Como les digo, cada autor abarca de entre 8 a 12 y 14 tipos de principios, van a nombrar. Entonces, ustedes adhiéranse a lo que mejor entienden y a lo que mejor comprenden, ¿sí? Entonces, nada más, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado puntualmente. Vamos a evitar el inconveniente. ¿Alguna duda, queja, sugerencia? Pequín, te hago este día. Gente la ñea. Todo en orden. Así lo que da gusto cuando entienden todito. Buenas, profe, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Está todo perfecto. Yo tenía la duda de lo de la plataforma, pero ya solucioné ahora con la secretaria. Ah, bueno, el fin de semana pasado tuvieron problemas, ¿verdad? Para rendir, No, no, no. ¿no? Yo Ah, todo lo que bueno. no podía, lo que no podía ver en mis exámenes anteriores, decía recuperatorio. Ah, y tenías miedo porque pensaste que ibas a recuperar el examen. Sí, Me crees, dijiste, ¿verdad? No pasé el pero ya está examen. todo, Ah, ya está bueno. todo solucionado ya. Está entonces. Bueno, chicos, entonces, por favor, lean un poquito más de principios del entrenamiento para entender y recordar que todo esto funciona como leyes en nuestro mundo del entrenamiento y para nuestra planificación. Estamos, que todo esto lo vemos por separado, pero todo esto lo aplicamos en conjunto desde el momento en que nos ponemos a programar según el objetivo de la persona que tengamos enfrente, ¿ok? Entonces vamos a hablar en la próxima clase, vamos a continuar con esto, ¿sí? Que tengan buen fin de semana, chicos. Cualquier cosa, escriban, ¿sí? Dale, profe, buen fin de. Gracias.